En el contexto en el que vivimos, de diversidad cultural, pluralidad política y globalización, tenemos que aprender de las prácticas colaborativas, transparentes y desarrollarlas. Que el centro de la actuación son las personas y la solución de sus necesidades o problemas. La escucha activa del otro supone un cambio radical en las relaciones entre partes. ¿No sería más provechoso que en el centro del debate pusiéramos la resolución de los problemas reales de la gente y no la exaltación de sus sentimientos? Euskadi se ha convertido en una comunidad precursora en España de la difusión y promoción del derecho colaborativo. El contrato consciente supone un anclaje para realizar una auténtica negociación colaborativa que básicamente genere más valor y permita a las partes obtener todo lo que están buscando sin dañar la relación. Es otro proceso, otra manera de sistematizar estas herramientas colaborativas. Es quizás algo menos frío, necesita de un análisis profundo de lo que hay debajo, de lo que no se ve, que probablemente evite futuros conflictos. En general, la gente no acude a un abogado para ser más feliz. La gente acude al abogado o bien para evitar un trauma o bien para afrontarlo. En el caso que a mí me ha traído aquí como cliente, con asuntos familiares a resolver en los que en realidad no estás tratando de resolver el presente, sino el pasado, creo que los contratos colaborativos son una forma novedosa de... En mi caso estoy aquí porque no se hizo nada semejante, porque había terrenos de los que no se había hablado, aunque la ley te ampare, pero no se habla de lo que estaba debajo. Creo que hablar de ese debajo y tenerlo claro facilita que no existan luego conflictos enrocados que te traigan muchísimo mayor problema. Conozco muchos casos en los que muy conflictivos en la familia, y en mi trabajo y en el anterior, yo antes era juez y he tenido muchas experiencias muy negativas con muchas familias. Algo que está sucediendo con demasiada frecuencia en nuestro país es que cuando se abre el testamento hay familias que quedan rotas para siempre, ¿no? En Francia el 85% de las personas que han ganado un pleito sienten que lo han perdido. En España estamos en el 70%. Es decir, que la solución a través de los juzgados deja insatisfechos a un porcentaje muy elevado de clientes. Llegados a este punto, ¿cómo trabajamos con un espíritu colaborativo y cómo nos formamos para hacer frente a este tipo de situaciones? Por así decirlo, sería formación en unas habilidades particulares, pero es una formación especial y potente, porque esta formación pasa por generar consciencia del comportamiento. Se trabaja desde otro lugar, más humano, poniéndose en el lugar del otro, teniendo claras las fortalezas y las debilidades. Lo que permite es accionar ese tipo de comportamientos que le van a llevar a un resultado mucho más productivo y hacerlo de una manera consistente, con lo cual los resultados van a ser mejor en el largo plazo. Cada vez más las empresas se basan en las personas, necesitamos un vocabulario y unas herramientas diferentes, más adaptadas a lo que es sacar el potencial de las personas. Hay empresas que ya no comunican a la parte racional de las personas, comunican a la parte emocional para dirigir su comportamiento. Porque las personas tomamos decisiones en base a no solamente nuestra parte lógica, sino también la parte emocional. Cuando un abogado te da un asesoramiento y te dice que esta es una forma adecuada y la sabe llevar a cabo y la sabe llevar a la práctica, realmente el cliente va a confiar en el abogado. Si sientes que se identifica contigo y te transmite una tranquilidad que tiene más que ver con lo humano que con lo puramente legal, si tu postura es confrontativa, dialogante, es decir, todo ese otro análisis, necesitas tener enfrente a un abogado que trabaje de otra manera, y ese ha sido mi gran hallazgo, ¿no? Muchas veces puede haber momentos de confrontación, pero si existe respeto y honestidad, pues yo creo que desde la diferencia dos personas se pueden entender y aún no compartiendo una misma idea, pues bueno, entenderse. No es tan sencillo el llegar a descubrir lo que hay detrás de una palabra para cada persona, el sentido que le da cada persona a cada palabra.
Los contratos colaborativos no tienen únicamente que ver con un documento escrito. Sí nos proporciona un documento escrito que lo generaremos al finalizar el proceso. Pero lo verdaderamente importante es recalcar que los contratos colaborativos son eso, un proceso. Y por ello es tan importante la mentalidad, no solo durante el proceso, sino la mentalidad con la que afrontamos cada una de las partes del contrato. No es sencillo porque requiere un cambio de mentalidad y de capacitación, pero la parte buena es que ya hay empresas que lo están demandando en ese sentido. Siempre el conflicto es un coste, con lo cual la evitación del conflicto es la evitación de un coste. Y además en muchísimos sectores las empresas que están trabajando juntas están abocadas a entenderse, con lo cual si desde el principio de la elaboración del contrato se entienden, establecen unas fórmulas tanto de trabajo en común y en conjunto como de evitación de conflictos, finalmente tendrán unos mayores beneficios y además un coste social y de imagen muchísimo menor, con lo cual creo que les va a beneficiar profundamente. Esto es básico, de hecho la mortalidad de las startups es altísima, el 80 o 90%, y simplemente alineando los intereses de todas las partes en una startup, yo creo que podemos mejorar esos ratios radicalmente, lo cual redunda pues, en beneficios pues, no solo para los actores, sino para los emprendedores, la sociedad, etc. Por lo tanto, lo que reglamos en un contrato colaborativo es la relación directa entre personas y no tanto entre parte contratante y parte contratada. Esta es la finalidad y además el contrato lo regula únicamente las personas que han participado en el proceso colaborativo. ¿Cuál es el cambio de paradigma que introduce el contrato consciente? Ve el contrato como una regulación de la relación. Tiene muy claro el objetivo, pero el contrato lo que hace es establecer un sistema de relación para poder afrontar lo que es algo que seguro que va a ocurrir, que es que va a haber conflicto y cambio. Y no solamente eso, sino que además el proceso para introducir esos elementos, además, también produce comportamientos colaborativos, con lo cual es muy potente. Se anticipan ya desde el texto cuáles son los intereses de las partes, cuáles son los objetivos que persiguen con la relación contractual, cómo están anticipándose o previendo la posible crisis del contrato y por tanto su solución ayudará sin duda a que el juez en la interpretación y en la resolución final del conflicto derivado de ese contrato dicte una sentencia más satisfactoria para las partes y más ajustada a lo que las partes realmente quisieron de ese contrato. Creo que ser copartícipe de la solución te obliga a responsabilizarte, a crecer y a darte cuenta de que quien tiene el conflicto eres tú y casi has de resolverlo tú, por supuesto, con todo su apoyo legal. Y eso forma parte de la conversación con las otras partes y lo aportamos al contrato. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Cuáles son mis valores? Todo ello debe estar reflejado de alguna manera en nuestro contrato colaborativo. Mi visión es que los abogados tenemos una oportunidad enorme de actuar como pacificadores en los conflictos y la forma de dar valor añadido a nuestros clientes es hacer mirada a mirada, persona a persona, una relación empática y satisfactoria con los clientes, dándole realmente lo que están necesitando, ¿no? Indagando cuáles son sus verdaderas necesidades y aportándoles soluciones en ese ámbito.